Muy bien. Cuando hablamos de la paratiroides estamos hablando de estas 4 glandulitas que se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides, que miden de 4 a 8 milímetros de largo, 2 a 5 milímetros de ancho y 1 a 2 milímetros de espesor, con un peso total de 120 miligramos, y que poseen dos tipos de células, que son las células principales que secretan la paratormona y las oxífilas que aparecen luego de la pubertad, pero sin una función secretoria. Lo primero que quiero que se graben es que las células principales son las que secretan la paratormona. Y la paratormona es la principal hormona que se encarga de la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo en el organismo. Eso quiere decir que está en íntima relación con la ingesta de calcio que nosotros hacemos de forma diaria a través de los diferentes alimentos. Entonces, cuando ingresa este calcio en nuestro organismo, ¿no es cierto?, rápidamente pasa, ¿no es cierto?, a ser un calcio ya extracelular. Y es aquí donde cuando disminuye el calcio en mi organismo, entonces se estimula en la paratiroides la paratormona. Y la paratormona actúa a nivel del hueso, a nivel del riñón y a nivel del intestino, en 3 lugares. Y la paratormona, si está disminuido el calcio, ¿qué es lo que quiere hacer entonces? Es hacer que aumente el calcio, ¿cierto? Entonces es una hormona hipercalcemiante. Al hacer hipercalcemiante significa que voy a sacar calcio del hueso, entonces lo que significa que favorece la resorción ósea a través de los osteoclastos, significa que voy a reabsorber calcio de los túbulos contorneados y significa que voy a absorber el calcio a través del tubo intestinal, ¿no es cierto? Tubo digestivo intestinal, de lo que ingerimos y se absorbe. A su vez también, cuando agarramos este calcio, gracias al paso por el riñón, agarra y se convierte también la vitamina D en su forma activa, que es el 1.25 hidroxi vitamina D, para favorecer la acción del calcio. O sea, en otras palabras, ¿no es cierto?, la paratormona es la principal hormona que se va a encargar de la regulación del calcio y fósforo. Si yo absorbo calcio, elimino fósforo, ¿listo? Entonces, de forma general, quiero que se grabe en esa situación. Entonces, la paratormona está en relación al metabolismo fosfocálcico. Y esto está en relación al calcio, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D. Significa que cuáles son las hormonas habitualmente que están relacionadas, hormonas y vitaminas que están relacionadas con el metabolismo fosfocálcico: calcio, paratormona, calcitonina y vitamina D. No se olvide. Cuando hablamos del calcio, tenemos que saber que se encuentra en el plasma de 3 formas. Uno, unido a las proteínas, principalmente la albúmina, 40%, libre, bajo la forma de calcio iónico, 50%, y formando otros complejos, 10%, como un conato de calcio, etc. El que más nos interesa a nosotros es el calcio libre, que es el calcio iónico en realidad. ¿Ya? Entonces, ese es el que está en más porcentaje y el que nos va a servir. Entonces, la proporción de calcio iónico se va a modificar también según las proteínas y el pH, como acabamos de ver. Cuando estamos en situación de alcalosis, disminuye el calcio. Cuando estamos en situaciones de acidosis, aumenta el calcio. El calcio se absorbe a nivel del duodeno y el intestino proximal y está influenciada su absorción por la vitamina D. ¿Cuánto es el requerimiento normal de calcio? De 800 a 1200 miligramos. Se elimina por la orina el 15% y el resto por las heces fecales, que vendría a ser el 85%. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos, cuando ingresa el calcio en el organismo y luego pasa a ser en el torrente circulatorio, pasa a ser un calcio iónico extracelular, tenemos sensores, ¿no es cierto?, para el calcio en el riñón, tenemos en el hueso y tenemos en el duodeno, que son en los mismos lugares donde, ante la disminución del calcio, que se estimule la paratormona para actuar igual en esos 3 niveles, para hacer de que
haya más cantidad de calcio disponible para cumplir las necesidades del organismo. Resumiendo entonces, la paratormona se sintetiza en la paratiroide. Su función es mantener el calcio dentro de límites normales, principalmente a nivel óseo activa la resorción ósea, a nivel gastrointestinal aumenta la absorción gastrointestinal, a nivel renal aumenta la reabsorción tubular renal de calcio, y todo lo contrario ocurre con el fósforo, entonces bloquea la reabsorción tubular renal del fósforo. Entonces significa que va a eliminar más fósforo y va a retener más calcio. Entonces por eso que tiene una función la paratormona hipercalcemiante e hipofosfatemia. Entonces en situaciones de hipocalcemia aumenta la liberación de calcio, vuelvo a decir, perdón, de paratormona. En situaciones de hipercalcemia disminuye la liberación de paratormona. ¿Ok? Que quede claro hasta ahí, por favor. ¿Ya? La hipocalcemia hace que aumente la paratormona, la hipercalcemia hace que disminuya la producción de paratormona. Entonces, nuevamente, si yo tengo una disminución del calcio o un aumento del fósforo, entonces esto se convierte en un estímulo para la producción de paratormona. Y habíamos dicho que lo que va a hacer es que va a aumentar la reabsorción tubular de calcio, va a sacar calcio del hueso, ¿no es cierto? Y a nivel renal se va a activar la vitamina D3 activa, que es el calcitriol, aumentando la absorción intestinal del calcio. De esa manera vamos a tener un efecto hipercalcemiante. Y lo contrario va a ocurrir cuando yo tengo un aumento del calcio, pues ocurre un mecanismo de feedback. No se estimula la producción de paratormona y de esa manera estamos en condiciones fisiológicas. Sin embargo, en otras situaciones, cuando tenemos, como en este caso, un aumento del calcio, ¿no es cierto? No se va a liberar paratormona, no hay para qué. Sin embargo, yo no puedo estar con el calcio elevado porque puedo tener otras repercusiones metabólicas. En ese caso, entonces, ahí actúa la calcitonina. La calcitonina lo que va a hacer, uno, que se sintetizan las células parafoliculares de la tiroides por la célula C, y lo que va a hacer es bloquear la resorción ósea y aumentar la excreción de calcio y de fósforo. Eso significa de que más bien va a ser una hormona hipocalcemiante e hipofosfatémica. Entonces significa que su liberación de la calcitonina es estimulada por la hipercalcemia. ¿Ya? Entonces, al no haber resorción ósea significa que tengo menos disponibilidad de calcio a nivel del torrente circulatorio. Entonces, eso quiero que se vean principalmente. ¿Cuál es la hormona hipocalcemiante? La calcitonina. ¿Cuál es la hormona hipercalcemiante? Es la paratormona. Entonces, miren, concentración alta de calcio en la sangre, se libera calcitonina. ¿Y qué es lo que va a pasar a nivel del hueso? Se va a bloquear la resorción de calcio. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber a nivel renal? No se va a absorber el calcio y va a haber una pérdida renal de calcio. ¿Ya? Y como no va a haber vitamina D, entonces va a haber una disminución del calcio, de la absorción del calcio a nivel intestinal. No se olviden que la vitamina D, para que se vuelva activa, lo hace a nivel renal. Y si hay una pérdida del calcio, entonces pues no va a haber cómo se active la vitamina D. Y esto me va a dar como resultado final una disminución en las concentraciones de calcio en la sangre. La vitamina D, ustedes saben, se obtiene de la síntesis cutánea por exposición de la luz solar, ¿cierto? Hay un dicho que dice, donde no entra el sol, entra el médico. Y es verdad, porque el sol lo que hace es activar la vitamina D3. La deficiencia de vitamina D3, ustedes ya saben, que se llama la deficiencia de vitamina D3. ¿Qué enfermedad puede ocasionar? La pelagra, ¿no es cierto? Entonces, la vitamina D lo podemos obtener de la dieta, la vitamina D2 como ergocalciferol a través de los vegetales y la vitamina D3 como colecalciferol a través
de los animales. Entonces, para activarse la vitamina D, de pasar de 25 hidroxi vitamina D3 para pasar a 1.25 hidroxi vitamina D, necesita hidroxilarse, y esto lo hace primero a nivel hepático y luego a nivel renal. Cuando lo hace a nivel renal ya se llama 1.25 hidroxi vitamina D, donde también recibe su nombre como metabolito activo, el calcitriol. De ahí la importancia de que cuando nos venden un medicamento, ¿no es cierto?, la forma activa de la vitamina D se llama calcitriol, y muchas veces lo confundimos pensando que es el calcio. Entonces, ¿quieres tomar verdadera vitamina D activa? ¿No es cierto? Entonces, el calcitriol. De esta forma, entonces, ¿no? Entonces, en la piel tenemos como pro vitamina D3, con los rayos ultravioletas se convierten en pre-D, luego en vitamina D3, ¿no es cierto? Pasa por un fenómeno de hidroxilación en el hígado de 25, pasa a 1.25 hidroxivitamina D3, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer es, va a movilizar el calcio a nivel del hueso, y por otra parte en el intestino va a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, que esa es la principal función. Si no hay vitamina D, no hay absorción buena de calcio a nivel intestinal y tampoco buena movilización de calcio a nivel del hueso. Entonces eso es muy importante, ya que la vitamina D lo que hace es mantener en el suero, ¿no es cierto?, o sea, en la sangre, las concentraciones de calcio y fósforo en condiciones normales. En otras palabras, la vitamina D lo que hace es activa la absorción intestinal de calcio y fósforo, aumenta la reabsorción renal de calcio y fósforo y aumenta la resorción ósea. Significa que aumenta el calcio y fósforo. Pero todo va en conjunto, si se dan cuenta. De nada me sirve tener vitamina D si no tengo calcio. De nada me sirve no tener calcio si no tengo el estímulo, que es la paratormona, ¿no es cierto? Entonces, todo es un circuito que actúa de forma sinérgica. Ahora vamos a pasar a las alteraciones relacionadas al calcio. Entonces, cuando hablamos de hipercalcemia, cuando tenemos un calcio plasmático superior a 10.4 miligramos por decilitro. Para no complicarnos mucho, mayor a 10 ya hablamos de una hipercalcemia. Si hablamos de una hipercalcemia, entonces significa que hay una hiperproducción de la paratormona, entonces se convierte en la principal causa, el hiperparatiroidismo primario. Pueden haber otros tipos de lesiones como los tumores malignos, ya hospitalizados, las destrucciones óseas, los linfomas, fármacos como el litio, las tiazidas, la intoxicación por vitamina D, sarcoidosis, algunos fármacos como la vitamina A, estrógenos. El principal, más frecuente, más del 85% de los casos, es el hiperparatiroidismo primario. ¿Ya? Entonces, hay un hiperparatiroidismo secundario por hipersecreción de paratormonas por una situación que predisponga a la hipocalcemia. Ustedes saben que en la insuficiencia renal crónica se pierde demasiado calcio, y al perder demasiado calcio, entonces de forma secundaria se va a aumentar la paratormona. ¿Ya? Entonces, ese sería el secundario. Y el terciario, cuando las paratiroides de forma autónoma comienzan a producir más paratiroides y por ende más calcio. La clínica depende de la instauración, si es aguda o crónica. Asintomático sería un hallazgo casual. Habitualmente hay crisis hipercalcémica con insuficiencia renal, acortamiento del intervalo QT, arritmias ventriculares, obnubilación progresiva y coma. No se olviden que el calcio a nivel del ciclo cardíaco participa sobre todo en la fase de meseta dentro del periodo de repolarización ventricular. Y es entonces de que esto puede mostrar, en vez de un ensanchamiento o un alargamiento del QT, la imagen muestra como que rápidamente se está repolarizando por un aumento de este calcio y entonces un acortamiento del intervalo QT. Y toda hiper o hipocalcemia suele ocasionar arritmias ventriculares. Las formas crónicas obviamente van a hacer que este calcio en exceso se deposite en los riñones principalmente, que es la principal complicación, ocasionando la nefrolitiasis, y esto puede llevar a la insuficiencia renal crónica.
o pueden ser parte de las calcificaciones metastásicas en aquellos pacientes que tienen tumoraciones. En los casos de hipercalcemia aguda, el tratamiento son con soluciones cristaloides y luego furosemida. ¿Qué es lo que hago con esto? Inducir rápido la diuresis para que se elimine ese exceso de calcio. Dependiendo de la gravedad y la situación clínica, se pueden emplear calcitonina como una hormona hipocalcemiante, bifosfonato. Los bifosfonatos lo que hacen es bloquear la resorción ósea, significa que evita que el calcio salga del hueso hacia la sangre y lo aumente. O los glucocorticoides. Los corticoides habitualmente son útiles cuando tengo una hipercalcemia de causa tumoral, ¿ya? No olvidarse de eso. Y la hipercalcemia crónica de acuerdo a la enfermedad que lo produjo. Entonces, para resumir, la hidratación con suero salino en una hipercalcemia siempre es necesaria porque aumenta las pérdidas urinarias de calcio. Cuando se dan corticoides en dos situaciones, causa tumoral y secundario a un exceso en la utilización de la vitamina D. Entonces habíamos dicho que la hipercalcemia, la principal causa es el hiperparatiroidismo primario y que lleva a un hiperparatiroidismo primario, entonces un adenoma paratiroideo único. ¿Ya? Entonces esto es lo que me va a hacer habitualmente producir demasiado en exceso calcio en realidad. Y esto en el tiempo me puede llevar a una afectación renal con nefrolitiasis, afectación ósea con osteitis fibrosa quística, etc. Manifestaciones neuromusculares tanto para la hiper y la hipocalcemia, sobre todo debilidad muscular, neuropsiquiátrica, con alteraciones en la concentración y depresión, gastrointestinales con dolor abdominal, pancreatitis, úlceras, manifestaciones reumatológicas con pseudogotas o condrocalcinosis, etc. Actualmente en el hiperparatiroidismo la clínica habitual es que estos sean asintomáticos. En los casos crónicos es donde comienzan a depositarse y tener estas complicaciones. Suelen ser osteopénicos y tener osteoporosis. Por extraño que parezca, normalmente hablamos de osteoporosis cuando pensamos que el calcio está aumentado en el organismo, ¿no es cierto? Pero aquí estamos, y es evidente eso, ¿no? Tenemos un aumento en el calcio, pero es el calcio sanguíneo que está aumentado, porque en realidad el calcio dentro del hueso, ¿no es cierto?, está disminuido porque toda la resorción hizo que se salga el calcio hacia la sangre y con ello nos llevó a una osteopenia y una osteoporosis con dolores óseos difusos. Como les comenté, la litiasis renal es lo más frecuente como complicación de un hiperparatiroidismo. Entonces, siempre que un paciente tenga hiperparatiroidismo, tengo que investigar o una nefrolitiasis, o lo contrario, a veces son asintomáticos y de repente viene por cólicos renales, determino que se trata de una urolitiasis, tengo que ver qué tipo de cálculo es, si lo resolví quirúrgicamente, para posteriormente hacer estudio de la paratiroides. Entonces, miren, la clínica a nivel neurológico hay letargia, mareo, depresión, estupor, coma. A nivel neuromuscular hay fatiga, debilidad, miopatías proximales. A nivel cardiovascular, hipertensión, bradicardia, intervalos QT largos. A nivel reumatológico, dolor articular, tendinitis calcificada. A nivel renal, poliuria, nefropatía por cálculos. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, estreñimiento. O pancreatitis. Aquí en realidad es un QT corto, ¿no es cierto?, cuando tenemos la hipercalcemia. Y bueno, esas son las manifestaciones habitualmente, ¿no?, con la nefrolitiasis principalmente, ¿ya? Lleva una nefrocalcinosis. Puede producirse absceso a nivel de los implantes dentarios, calcificaciones a nivel metastásico cerebral, etc. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de un hiperparatiroidismo? Pues sencillo, la asociación de hipercalcemia más paratormona elevada es un hiperparatiroidismo. Y además a esto podemos encontrar una hipofosfatemia y una hipercalciuria. Los estudios de localización preoperatoria no son necesarios, lo único que se requiere es a un cirujano que tenga la experiencia suficiente como para no llevarse un tejido tiroideo asociado o llevarse de más las paratiroides y termine más bien en un hipoparatiroidismo con una hipocalcemia
secundaria. Entonces, para eso se hacen estudios de extensión, ecografía, gammagrafía o una tomografía para determinar exactamente el lugar a ser operado. El tratamiento curativo entonces está en base a la cirugía. La técnica quirúrgica depende de que si es un adenoma o una hiperplasia. ¿Quiénes son indicativos de esta cirugía? Pacientes menores de 50 años o que sean mayores de 50 años, que ya tengan litiasis renal, dolores óseos o elevación del calcio sérico de más de 1 miligramo por encima del límite superior de lo normal. Cada laboratorio significa ahora estaba en 10, el otro mes estaba en 11, de aquí de 2 meses otra vez 13 y así está aumentando en 1 miligramo cada mes. Antecedentes de episodios de hipercalcemias graves, disminución del aclaramiento de creatinina en más de un 30%, calciuria mayor a 400 miligramos, reducción de la masa ósea en más de 2.5 desviaciones en una densitometría ósea, etc. ¿Cuáles son las complicaciones entonces inmediatas? Lo que le mencionaba es una hipocalcemia postquirúrgica y a eso se le llama hueso hambriento o hipoparatiroidismo transitorio. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando se vayan a operar estos pacientes con hiperparatiroidismo por adenomas paratiroideos que están con hipercalcemia porque lo suelen llevar al otro extremo, con hipocalcemias y después están con el signo de Chebostek o troceo. O puede de forma permanente llevar a un hipoparatiroidismo definitivo o una parálisis del nervio recurrente a la laringe. El tratamiento médico secundario, no estamos hablando del tratamiento de las complicaciones, sino del tratamiento luego de la cirugía de la paratiroides. Hidratación adecuada, evitar los diuréticos, sobre todo tiazídico, evitar el exceso de calcio en la dieta, los bifosfonatos, uso crónico limitado, y vigilancia posible periódica de alteraciones renales u óseas. Y el otro extremo es la hipocalcemia, cuando tenemos un calcio menor a 8 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la causa de la hipocalcemia? Pues el otro extremo, el hipoparatiroidismo. Y dentro de una de ellas está el síndrome de Digeorge, que es la agenesia del timo y la paratiroide. Está la hipomagnesemia, mala absorción intestinal, pseudohipoparatiroidismo, hemocromatosis, fármacos como antiepiléptico, pancreatitis, metástasis osteoblástica, pero la más frecuente de todas las complicaciones en realidad suele ser, de las hipocalcemias suelen ser iatrogénicas, significa secundaria a un hiperparatiroidismo que fue tipado por un adenoma. Esa suele ser en realidad la causa más común de una hipocalcemia. ¿Ya? La clínica depende de la velocidad de la instauración, desde sintomática hasta con una urgencia vigil. Los síntomas siempre son neuromusculares, ya con un aumento en la excitabilidad neuromuscular que va desde parestesia distales, con hiperreflexia, espasmos musculares, signo de troceo, o el signo de Chebostek, o espasmo laríngeo. Aquí es donde hay el alargamiento del intervalo QT. Suelen haber convulsiones cuando hay hipocalcemia severa, demencia y trastornos extrapiramidales, cataratas, etc. Entonces resulta que a manera de una historia bien breve, estábamos pasando visita con el interno Caja Nacional y ya me había dicho a mí el cirujano oncólogo de que se lo valore ese paciente, pero no lo había escuchado eso al interno. Lo había operado de la paratiroides y parece, me dice que está haciendo ahí algunas hipocalcemias, que se lo corrige. Bueno, lo llamo al interno y vamos, y cuando lo vemos al paciente, estaba con el brazo doblado hacia su hombro. Y el interno le dice, extienda su brazo, voy a tomarle la presión. Y cuando comienza a insuflar el manguito, el brazo comienza a flexionarse hacia su hombro con una contracción del pulgar hacia sus dedos medios. Todo estaba contraído, los dedos de la mano. Y en ese momento el interno le dice, pero señor, le he dicho que por favor extienda. Lo vuelve a insuflar y vuelve otra vez a flexionarse el brazo. Y yo me reía porque le digo en ese momento, ¿qué signo es ese? Y él no se daba cuenta y no entendía. No obstante, entonces agarro, me levanto, te voy a dar otra pista, le digo. Agarro y comienzo a percutir
a la altura del núcleo masotero. Y comienza a presentar contracción en ese nivel. Y el interno dice, pero parece que le palpa y le pica o le estimula y le comienza a hacer ojitos, me dice todavía. Me causó gracia. Entonces le digo, está frente a los signos de una hipocalcemia, ¿cierto? Que tiene ahí el signo de Troceau, que es este de acá, y el signo de Chebostek. Ambos presentan la hipocalcemia. Ustedes pueden, inclusive algunos pacientes suelen optar por esta posición de opistótonos o negativos de fusil, ya, que es muy característico de los pacientes que tienen rabia, ¿no? Por mordedura de perro y hacen tetania severa con hipocalcemia menores, incluso a 5, suelen convulsionar y cualquier mínimo ruido ya es un estímulo para que se contraigan y se pongan en esa posición. Entonces, mucho cuidado también con aquello. Entonces, el diagnóstico es una hipocalcemia con disminución de la paratormona. Entonces, donde está disminuido el calcio, está aumentado habitualmente el fósforo. El tratamiento en hipocalcemias agudas son el gluconato de calcio, y en las hipocalcemias crónicas, pues tengo que dar calcio con la vitamina D para que actúe. Y la vitamina D tiene que ser la forma activa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es habitualmente la causa de la hipocalcemia? Es el hipoparatiroidismo, pero el hipoparatiroidismo secundario a una paratiroidectomía accidental, ¿no? Entonces, esta es la causa en realidad más frecuente, la iatrogénica. ¿Listo? Hay una causa funcional en pacientes con hipomagnesemia grave o idiopático en forma espontánea que causa habitualmente genética. Existe entonces en estos casos una insuficiente producción de paratormona que me lleva finalmente a una hipocalcemia con hiperfosfatemia y una disminución o ausencia en la paratormona para poder responder a esa disminución del calcio. Entonces hay hipocalcemias que suelen ser menor de 8 y cuando ya suele ser un poquito más severa, suele ser menor a 7 y ahí es donde hablamos ya de una tetania latente. Cuando es menor a 5 estamos hablando de una tetania como tal. Las manifestaciones clínicas ya hemos hablado, son neuromusculares, sensaciones de hormigueos en labios, manos, pies, parestesia, disminución del tacto, de los movimientos, espasmos carpopedales, estridor laríngeo, puede haber en casos graves, o convulsiones que pueden ser repetitivas si esto no se corrige. ¿Listo? Bueno, en realidad esta presentación estaba diseñada antes de su examen, pero ya que lo dieron exámenes, ya no lo veo en su examen. Bien, chicos, con este tema concluimos todo lo que es endocrinología con los temas que más necesitan ustedes conocer. Espero que les sirva bastante y ya nos vemos la siguiente semana con el último módulo de reumatología. Por favor, no dejen un día de prepararse para sus exámenes, para la vida. Les va a servir muchísimo. Se les van a juntar todos los exámenes en estos 2 meses que vienen. Y la verdad no deseo a nadie que se quede o se aplace. Más aún sabiendo que la modalidad fue virtual durante todo este año, donde ustedes han tenido todo el tiempo suficiente para poder prepararse de forma adecuada. Que Dios los bendiga a ustedes y a su familia y estén libres de este virus. Cuídense demasiado, utilicen siempre sus medidas de bioseguridad. ¿Listo? Los veo la siguiente semana.